En esta ocasión analizaremos la sociología comprensiva de Max Weber. Ya analizamos autores franceses e ingleses, pero ahora veremos el desarrollo de la sociología en Alemania, la Alemania moderna. Si bien es cierto, antes de Max Weber ya existían diferentes pensadores, sociólogos que desarrollan los temas de la complejidad social, Max Weber es el que destaca más por sus obras notables. Dentro de los antecedentes tenemos a Ferdinand Tönnies y a Georg Simmel. Pero vean ustedes lo interesante de Max Weber, que hace una ruptura respecto a los pensadores de la sociología franceses e ingleses. Dice, los fenómenos sociales no pueden ser objeto de una explicación idéntica que la que requieren las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque hay una separación, dice. La sociedad está muy distante de los fenómenos naturales, porque tiene una naturaleza y una dinámica propia. Los hombres, y también se entiende obviamente que las mujeres, poseen conciencia, dice. ¿Y qué es esta conciencia? Él dice que es una intencionalidad subjetiva, es decir, una intencionalidad que le da el sujeto, eso es la conciencia, y está determinada por el medio. Es decir, que no es del todo individual, sino que la manera en que nosotros pensamos está determinado por el medio donde nos desarrollamos. La sociedad alemana, por ejemplo, es la que expone Max Weber. La sociología consiste en buscarle sentido de los hechos sociales a todos los fenómenos que ocurren dentro de la sociedad. Pero la palabra sentido, él no la ocupa como un deber ser, como si lo ocupan los teóricos del derecho, que debe de ser justo o debe de ser bueno. No, el sentido es justo o es injusto. Puede ser de cualquier manera, pero tiene un sentido. De la manera en que nosotros actuamos, nos desarrollamos en los grupos sociales, tiene un sentido, es decir, tiene una lógica y tiene que ser entendida desde ese medio, desde esa sociedad, desde esa interrelación de emociones que hay en un grupo. Y a eso lo llama comprensión, porque para analizar a un sujeto dentro de la sociedad, o un grupo mejor dicho, debemos de comprender. Y esta comprensión es situarse en el papel del individuo dentro del grupo. Por eso se llama comprensivo. Es decir, ponerse en los pantalones de quien sufre determinado problema social. Si queremos estudiar la pobreza, no vamos a estudiarla dentro de la riqueza, sino que la vamos a estudiar formando parte de un grupo que se ubica dentro de esta esfera. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, hay que aparejar al método histórico la construcción de tipos ideales. ¿Y qué son los tipos ideales? Bueno, son modelos, son prototipos, son imágenes que tenemos en nuestro cerebro sobre algo determinado. Por ejemplo, él lo va a desarrollar en su obra de la ética protestante con el capitalismo. Nosotros ya tenemos una imagen en nuestro cerebro de qué es el capitalismo. Ya tenemos un esquema, ya vemos qué elementos lo contienen, pero eso es subjetivo. De igual manera, dice que la comprensión se basa en captar, en aprehender, en atrapar. ¿El qué? La evidencia del sentido que le ponemos a cada uno de los momentos en sociedad. Este sentido puede ser inmediato, es decir, es claramente el sentido que tiene una persona al realizar una actividad, o puede ser un sentido explicativo que requiere un análisis. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido que usted en este momento se encuentre viendo este tema de la sociología comprensiva? Para eso hay que indagar cuál es el sentido que tiene dentro de su grupo como estudiante y cuál es el sentido como individuo en relación con ese grupo. Porque no quiere decir que todos tienen el mismo sentido en la universidad al estudiar, por ejemplo, la sociología dentro del curso de Sociedad y Economía. Cada quien le va imprimiendo un sentido y eso se ve determinado por el grupo al que pertenece. Pero para descubrir el verdadero sentido, el sentido último de las cosas, hay que obedecer a un principio, dice Weber, que es el principio de causalidad. Las cosas no suceden casualmente en la sociedad, sino que toda causa tiene un efecto. Y los fenómenos tienen que ser estudiados desde sus causas primeras. Y aquí vemos el tema de los tipos ideales, que tienen tres características. Número uno, son categorías subjetivas. Es decir, son modelos que tenemos en nuestra mente y que obedecen a las particularidades que nosotros le ponemos. Al capitalismo, por ejemplo, lo podemos ver de la manera muy personal. Eso es un tipo ideal, es subjetivo. También no son ambiguos, sino que son puros. Y lo pongo entre comillas porque sabemos que hallar la pureza es algo muy complicado. Más en la sociedad no se puede encontrar, no son metales para llamarlos puros.
y otra característica es que tienen un fin instrumental. Es decir, se mantienen como instrumentos metodológicos. Vamos a ocupar los tipos ideales para analizar un problema, pero no quiere decir que así sean todos los tipos ideales. Además, esos están cambiando, y esto lo vamos a ver a través del ejemplo. Max Weber define que el capitalismo es un proceso de racionalización. No es un sistema económico, dice, no es un sistema político, es un proceso, y que es acelerado por una particularidad, la religión calvinista que se expresa dentro de la ética protestante. Eso es lo que dice Max Weber. Y para ver la relación entre un proceso de racionalización que lo llama capitalismo, que es parte de la dinámica de la modernidad, ocupa este tipo ideal y lo combina con otro, que es la religión calvinista. Entonces la une, y de ese producto, del relieve, de lo que surge, dice, esto es la influencia de la religión, del calvinismo, en la estructuración del capitalismo. Pero hay que tener en cuenta que los tipos ideales no son estáticos, están en constante cambio. Es decir, el capitalismo que vio Max Weber a principios del siglo XX no es el mismo capitalismo en Europa que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, o el capitalismo que actualmente se vive en Francia o en Alemania, etcétera, o en todo el mundo, si lo queremos ver de una manera general. De igual manera, la religión calvinista no es igual cuando inicia la Reforma Protestante, allá con el cisma con la Iglesia Católica, que ver la religión calvinista ahora. Está en constante cambio, pero en un momento determinado, ocupar los tipos ideales es lo que permite analizar de una manera compleja el sentido de los fenómenos sociales y de los hechos sociales. Muchas gracias.